buenas tardes. Mi nombre es Oscar Gómez y a mí me correspondió el problema 5, que es un problema de conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, este es el problema, como lo pueden leer. Eh, los datos importantes que nos dan es el diámetro de la tubería, nos dan el caudal, que es 5 litros por segundo, nos dan el espesor del disco inferior, que es el verde, que es de 0,5 centímetros. Eh, y también nos dan el radio del disco inferior, que es de 10 centímetros. Entonces nos piden determinar en forma vectorial la fuerza de sujeción, pues que debe aplicarse al dispositivo para mantenerlo estacionario. En este problema vamos a despreciar el peso de la boquilla y vamos a considerar la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a convertir los datos que no estén en metros, por ejemplo, el diámetro, el radio, el espesor, el caudal, todo lo vamos a dejar en metros. Eh, el caudal en metros por segundo, el diámetro en metros, radio en metros, espesor en metros. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fórmula general de caudal, que es velocidad por área. Eh, lo que tenemos que hacer, pues primero es despejar despejar las velocidades de entrada y de salida del fluido. Mm, entonces, pues despejamos velocidad de entrada, que nos quedaría caudal sobre área. El área, pues del primer cilindro, del cilindro azul, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Acá aplicamos la ley de la oreja, y la fórmula pues nos queda así despejada. Ahora pues reemplazamos los datos, que nuestro caudal nos lo dan en litros por segundo, 5 litros por segundo. Nosotros los convertimos en metro cúbico por segundo, que sería 0,005. Y el diámetro nos lo dan en centímetros, lo convertimos en metros y pues está al cuadrado. El resultado sería 2,46 metros por segundo, que pues quedaría en unidades de velocidad. Para la velocidad de salida tenemos que hacer lo mismo. Entonces despejamos la velocidad de la fórmula de caudal. Ahora, lo primero, como no tenemos el área, lo primero que tenemos que hacer es hallar el área. Entonces, para hallar el área del cilindro inferior o el sólido inferior, lo que necesitamos es el perímetro, que es 2πr. Este perímetro lo vamos a dividir en 4 porque tenemos una cuarta parte de un círculo y lo vamos a multiplicar por el espesor para que así pues tengamos nuestro área. Entonces ahora vamos a despejar pues la velocidad de salida, que nos quedaría caudal sobre área. El área ya dijimos anteriormente que era pi por r por el espesor, sobre 2, pues despejando la fórmula. Igualmente aplicamos ley de la oreja y nos queda esta fórmula. Y pues si resolvemos esta fórmula, tenemos que el caudal igualmente lo tenemos en metros cúbicos por segundo. El radio inferior lo tenemos en metros, el espesor lo tenemos en metros y nos da un resultado de 6,366 metros por segundo, la velocidad de salida. Ahora, pues luego de encontrar los datos anteriores procedemos a utilizar la ecuación de la conservación de la masa. Acá pues tengo señalado que la parte de acá nos representa el volumen de control, la parte de acá nos representa la superficie de control, y pues acá tenemos un dB, que este dB lo vamos a cancelar. ¿Por qué, por qué cancelamos el dB? Porque el dB se cancela el dB, ya que el volumen pues no varía con respecto al tiempo. Entonces, para proceder a hallar las fuerzas en cada eje, pues tenemos que recordar que la variación pues, de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es inexistente, no tenemos. Entonces, ya después de tener esto claro, pues podemos proceder a hallar las fuerzas en cada eje. Vamos a comenzar con el eje X. Entonces, la velocidad del eje X pues la definimos por coseno del ángulo, ya que si podemos ver sobre el eje X tenemos distintas velocidades con distintos ángulos, entonces por ello trabajamos con un ángulo. Ahora, la velocidad de X la definimos con velocidad de X por coseno del ángulo,
Y pues teniendo esto ya podemos sacar nuestra ecuación de fuerza. En este caso pues sería la que tenemos acá. Pues con las componentes con las componentes que trabajan en el eje X, que son pues la velocidad de salida, pues el coseno por el ángulo de la velocidad, la, la densidad del agua que nos la dan por acá en el problema, el espesor, el radio, listo. Ahora, vamos a especificar por qué se ponen estos límites en en la integral. Pues los límites de integración están definidos por el área de superficie del círculo. Pues como nosotros tenemos un cuarto de círculo, como lo podemos ver pues en el sólido que nos da el problema. Entonces lo que yo hice fue buscar buscar el círculo con las coordenadas polares. Y pues acá en las flechas rojas yo señalé a 45 grados arriba y a 45 grados abajo. Lo que corresponde a pi cuartos pi cuartos en sentido antihorario y menos pi cuartos en sentido horario. Eso quiere decir que nosotros podemos poner los límites de integración de pi cuartos a menos pi cuartos. O menos pi cuartos también sería equivalente a 7 pi cuartos. Entonces nosotros podríamos hacer la integral de pi cuartos a menos pi cuartos o la integral de pi cuartos a 7 pi cuartos. Nos daría pues el mismo resultado. Ahora lo que hacemos pues con la ecuación de de la fuerza en X, la tenemos acá. Lo que hacemos es que vamos a sacar los valores pues fuera de la integral. Los valores como lo son la velocidad de salida, la densidad, del espesor, el radio, pues que son valores que ya tenemos. Dejamos pues nuestras incógnitas adentro de la integral y pues lo que hacemos es ir a solucionar pues la integral de coseno de teta por de teta. Acá nosotros pues resolvimos en Wolfram, bueno, en un programa. Acá nosotros lo que hicimos fue resolver en un programa online nuestra integral definida por pi cuartos y 7 pi cuartos, nuestro resultado. Acá tenemos nuestro proceso y nuestro resultado nos da raíz de 2. Ahora procedemos, teniendo pues el último valor que era nuestra incógnita, procedemos a reemplazar con los datos en metros todos nuestros datos y nos da una fuerza en X de 28.69 newtons. Ahora, para el eje Y, la velocidad en el eje Y se define por el seno del ángulo. Igualmente, pues en el eje Y también trabajamos pues estas mismas velocidades, pero pues con una composición distinta. Es decir, por eso trabajamos con el otro ángulo. Ahora, nosotros la definimos como velocidad en Y por el seno de teta. Y acá tenemos pues nuestra ecuación general pues de la fuerza en Y. Ahora pues después de tener nuestra integral definida, pues lo que hacemos es sacar de la integral nuestros valores pues que ya tenemos definidos. Nos queda integral de seno de teta por de teta. Esta integral lo que hicimos fue resolverla en nuestro programa online. La probamos con ambos límites, con menos pi cuartos y con 7 pi cuartos. Ahora, pues cuando resolvemos esta ecuación nos da 0. Eso quiere decir que si nosotros reemplazamos todos los datos, igualmente va a estar multiplicada por 0. Entonces nuestra fuerza en Y nos va a dar 0. Ahora nosotros tenemos que hacer la fuerza para Z. Para hallar la fuerza para el eje Z, pues nosotros la definimos de esta manera. Igualmente, pues vamos a sacar nuestros valores que ya tenemos fuera de de la integral. Entonces nos va a quedar solo integral del dA. Si nosotros resolvemos esta integral, pues nos va a dar simplemente área. Ahora, si tenemos esto, la velocidad por el área, sabemos que es el caudal, pues según la fórmula general. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Ahora nos va a, pues desarrollando la ecuación que teníamos anteriormente, tenemos que pues la fuerza en Z va a ser la velocidad de entrada por la densidad por el caudal. Bueno, pues BZ va a ser igual a B, ya que pues es la velocidad que actúa en dicho eje, pues como podemos ver acá
en el primer esquema, pues que nos muestra el problema. Bueno, sabiendo esto, pues ya podemos reemplazar BZ por B de nuestra anterior ecuación. Ahora reemplazamos los datos y pues teniendo en cuenta las unidades y esto, pues nos da 12.75 newtons en la fuerza FZ. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer pues es colocar nuestros valores de la fuerza pues en el valor en el valor vectorial. Y pues según la tercera ley de Newton, pues la fuerza de sujeción sería de este modo, que sería 28.69, que si recordamos es lo que nos dio nuestra fuerza X, en nuestra fuerza Y nos dio 0, que está por acá, y en nuestra fuerza Z nos dio 12.75, que estaría por acá. Y así es como hallamos de forma vectorial pues la fuerza de sujeción.